Hola, ¿cómo están? Este es otro capítulo de Concreto y Claro, el podcast que hablamos de construcción para que tomen las decisiones más adecuadas al momento de empezar o realizar algún proyecto de obra civil. En el capítulo de hoy vamos a hablar de los errores más comunes que cometemos al realizar proyectos de construcción. Entonces, para eso, les presentamos a Simón Valbuena, él va a ser el experto de hoy. Muchas gracias por el espacio. Cuéntanos un poco sobre ti. Soy ingeniero civil, me gradué hace 4 años, me dedico netamente a construir obra civil, infraestructura, edificaciones. He trabajado en remodelaciones de vivienda muy poco y pues en los últimos 3 años de mi carrera me he dedicado a hacer infraestructura, vías, edificios, puentes y demás. Uf, bacanísimo. Entonces, pues, digamos, ya en las cosas que usted ha participado, ¿cuáles han sido los errores más comunes que ha visto al momento de, pues, realizar esos proyectos de obra civil? Pues digamos que en obra civil y en construcción hay muchísimos o muchísimas posibilidades de embarrarla y como de cometer errores. Pero hablando de temas de presupuesto o de temas de costos, yo creo que el error más común es no tener la hora medida y no Ujú. saber como el alcance exacto de cuál va a ser mi proyecto. Cuando usted dice la hora media, es que, o sea, como un ejemplo, voy a remodelar esta casa, pero no tengo claro qué quiero o Exactamente. O sea, yo creo que lo que hace la mayoría de la gente, pues por lo menos cuando son obras privadas, es tengo X millones de plata, tengo X cantidad de plata, voy a ver qué me alcanza con esta plata. Ujú. Y yo, pues desde mi experiencia y lo que he vivido, yo creo que uno debería hacer ese proceso inverso. Y es, quiero hacer esto, quiero poner este piso, quiero hacer esto. Y empezar a ver cuánta plata necesito para hacer la remodelación que quiero hacer. Claro, ¿no? Y ahí va ese término cuando no, los yaques, ¿no? O sea, digamos, a nosotros nos ha pasado que con un cliente estábamos aquí ya trabajando y decía, ay, ya que estamos haciendo esto, ¿por qué no? Entonces ahora pintamos el segundo piso, un ejemplo. Y eso claramente termina subiendo mucho más los costos de Claro, todo. o ese acabado no me gustó, cambiamos este También. piso, cambiamos este enchape, cambiamos esta grifería. Y como no, desde el comienzo yo no lo tenía presupuestado, pues claro, se Ujú. me van a incrementar los costos, plazos, X cantidad de posibilidades. Pero digamos, entonces en solo términos de gastos como tal, el error para hacer mal el presupuesto sería ese o hay algo más que puede aumentar el presupuesto en las obras. No, yo considero que el principal error es, uno, no tener la hora medida Ujú. y dos, no hacerle seguimiento a esa medición. Bueno, sí. Entonces, digamos que en una remodelación de una casa, de un apartamento es más sencillo. Uno puede escachar en 100 metros de piso. En obras civiles sí es mucho más fácil que pasen ese tipo de errores y que valen mucha más plata. Pues, digamos, desde su experiencia, yo tengo entendido que usted ya ha construido puentes, edificios completos. ¿Algún descache que les haya pasado como bestia, este puente no consideramos tal cosa? Hay un error muy, muy común y muy claro y es, por ejemplo, el espesor de las placas de los edificios. Ok, Entonces, en un edificio que tiene 700 metros cuadrados de planta, 1 centímetro me escuadra bueno, sí, totalmente, o sea, 1 centímetro extra de concreto significa sobrecostos que yo no tenía presupuestados y que me descuadran totalmente el presupuesto de la obra. claro, ¿no? Y pues digamos que uno tiende a disminuir eso, pues solo un centímetro, pero pues de Exactamente. la magnitud de Entonces, la obra. que el maestro diga, no, ahí súbale 1 centímetro, eso no pasa nada. Entonces, Ujú. claro, si uno no tiene presupuestado ese margen o ese imprevisto, pues se descacha en muchísimo concreto. Y digamos, para ese tipo de cosas, en su caso, ¿ustedes tenían planos previos o simplemente tenemos este proyecto, hay que empezar y No, pues lo claro, hacemos? a eso va lo de tener la obra medida. Ok, Entonces yo tengo claro y todo mi equipo debe tener claro que el segundo piso, el primer piso, son tantos metros cúbicos de concreto. ok. Entonces, sí hay unos márgenes de sobreconsumo permitidos y admitidos que uno tiene presupuestados, pero entonces si nadie le hace ese seguimiento y yo sabía que eran 200 metros cúbicos y venga porque echaron 250. Sí, no sé, pero ¿quién va a asumir esos 50 metros cúbicos de concreto? Es muy importante tener medida la obra y hacerle seguimiento a esa medición de la obra. Otra de las cosas que se, digamos, destaca, por decirlo así, el sector de la construcción es que es muy todavía rudimentario y de las cosas que siempre tenemos es errores, tanto de presupuesto o errores de tiempos. Entonces, en este caso, ¿cómo afectó una mala planeación desde la perspectiva del tiempo una obra?
Esa es una pregunta muy difícil porque si usted no tiene su obra planeada, Ujú, pues es muy difícil que llegue a la meta que tiene claro. prevista, ¿sí me van a Ujú. entender? Entonces, yo sé que tengo un año, pero si yo no sé qué va a hacer en los primeros 2 meses, en los siguientes 4 meses, cómo va a cerrar el proyecto, es muy difícil que por obra y gracia del Espíritu Santo llegue a ese año sin tener un plan establecido. Okey. Entonces, ¿qué pasa? Siempre el plan sobre la marcha va a cambiar Ajá. por muchas razones, porque subió el precio del acero, porque el contratista me quedó mal, porque los proveedores me incumplieron, porque mi cliente no me pagó, por decir algo en obras públicas. Pero sí es súper importante tener un cronograma bien establecido y detallado de la misma obra medida, porque asimismo mido rendimientos, asimismo calculo qué contratista necesito, si lo puedo hacer yo por administración. O sea, muy, muy clave en todo proyecto de obra civil, tener establecido un cronograma, tener establecida la obra medida y el presupuesto. Sí, y a eso, y ya que lo mencionas, también el mismo cronograma, no solo de horas, sino también como ir comprando cosas, ¿no? O sea, hay cosas que tienen un tiempo de entrega. Si uno no tiene al mismo tiempo como visto, uy, yo voy a fundir tal día, pero necesito el acero puesto tanto tiempo, necesito comprarlo con tanto tiempo. De de- anterioridad, ajá. Y en eso se basa tener su obra medida. Sí, O sea, si usted claro. no sabe cuántos kilos de acero necesita para ese primer piso, no sabe cuánta plata le va a costar, no sabe qué día lo necesita, no sabe cuándo va a fundir. Entonces, digamos que en términos de planeación sería lo más importante, cronograma, presupuesto Y la medición del y proyecto. la medición del proyecto. Bueno, y siendo así, listo. O sea, usted ya tiene todo perfectamente medido, ya tiene su cronograma, ya tiene su presupuesto, ya tiene medido su proyecto. Ahora, escoger un proveedor o tener un buen proveedor, un buen contratista, también puede afectar los rendimientos de esa obra. Y es súper clave, Ok. porque si usted tiene un mal contratista, no va a llegar al día que tiene que entregar, lo va a hacer perder plata, sin saber si lo vaya a robar. Y, Entonces, ese contacto de tener un buen elemento en mano de obra es súper clave. y a usted supongo que le ha pasado que ha tenido tanto buenos como malos. Total. Podría identificar diferentes, o sea, decir, ¿qué aspectos hace que alguien sea bueno y qué aspectos alguien hace que un proveedor sea malo? En obra civil yo creo que es muy fácil. Uno, la calidad de los acabados. Ok. Dos, la forma de trabajar de las empresas. Ujú. Entonces, si usted ve que es una empresa muy desordenada, que no tienen un cronograma de ellos establecido, Ok. que no le hacen seguimiento a ese cronograma, que en Ujú, campo cuando están trabajando son muy sucios, dejan todo regado, ujú, eso también habla mucho de la organización de la empresa. ujú. Entonces, hay contratistas que usted va y los contenedores son impecables, los manes donde trabajan, Wow. usted sabe qué es esa empresa porque dejan todo súper limpio cuando acaban. Ok. eh, pues la obra es un trabajo muy manual, muy artesanal, siempre tiene efectos de mano de obra, Ujú. pero es gente que trabaja muy pulido, ¿sabe? Entonces usted sabe que de pronto le va a costar un poquito más que el que cobra barato, pero se va a ahorrar usted en mantenimientos, en resanes, en mejorar el acabado. Digamos en ese sentido, pues en su empresa, ¿cómo es esa política de compra? ¿Siempre es más barato o más bien con el que ya tiene confianza? Es muy difícil porque no puedo hablar de mi empresa, pero yo creo que el común de la gente que hace proyectos de obra civil se va por el más barato, Ok. porque sí o sí es un negocio y yo tengo que ganar plata. Sí, también es cierto. Entonces, si la empresa A me va a cobrar el 10% más, pues es un 10% que yo dejo de ganar, Ajá. que es ambiguo porque yo tengo que ver a la larga si ese 10% para mí significa Ganancia después o... yo tener que meter personal, hacer resanes, hacer una garantía, hacer una postventa. Ujú. Entonces, es muy difícil establecer qué es mejor para mi empresa, si pagar ese 10% más, dejar de ganármelo o arriesgarme con el barato Y ver qué y que pasa. le vaya bien y exacto. Bueno, o sea, literal ya es decisión de uno. Sí, yo creo que en esto uno tiene que guiarse mucho de como de los trabajos previos que tenga la gente, como de la hoja de vida de las empresas. Ok. Entonces, yo voy a contratar con la empresa X, venga, dígame usted dónde ha trabajado, déjeme ver sus trabajos, usted qué ha hecho. Y en el gremio de la construcción yo creo que es muy fácil pedir referencias, ¿sabe? Bueno, sí, Porque sí. la gente se conoce mucho, los concreteros, los del acero, todo el mundo, entonces uno sabe
que esta empresa es mala, uno sabe que esta empresa es cumplida, que esta es muy incumplida. Entonces yo creo que es fácil pedir referentes comerciales en construcción. Ok. Y ya para acabar, cuando, digamos, les pasa una decisión de urgencia, ¿cómo hace para que esa decisión sea lo más técnica posible? ¿O les ha pasado que el maestro dijo, no, pues esta placa echémosle 1 centímetro sin consultarle a algún ingeniero o algo? ¿Eso qué repercusiones puede tener o cómo manejan ese tipo de situaciones? Pues repercusiones puede tener muchas, pero yo creo que el equipo, por lo menos en la empresa, siempre está muy orientado a la obra no puede parar. Ajá. Entonces yo no puedo tomar una decisión que uno, afecte como el avance del proyecto. Ok. Dos, que afecte la seguridad de algún trabajador. Ajá. Súper importante, eso sí, todas las obras civiles lo más importante es la seguridad de la gente. Em, y digamos que hay muchas veces que es más fácil, pues venga, yo pierdo ese centímetro, o sea, pierdo ese sobrecosto, ese sobreconsumo que estoy teniendo, pero pues no voy a parar la fundida del día o no voy a Ok. demoler todo eso por algo que a la larga no es significativo en el proyecto. Sí, básicamente Entonces, todas las decisiones están en pro del avance de sí, la claro. obra. Y de que la fecha de entrega tiene que ser la fecha de entrega. Ok. Solo ese tema de seguridad que acaba de mencionar, ¿algún momento no trabajaron durante todo el día porque era inseguro? Y pues más bien fue todo ese día cuando para que fuera segura la actividad. Sí, claro, claro, nosotros tenemos excavaciones de más de 6 metros, en donde si no está entibado correctamente, pues usted no puede poner un trabajador ahí a que exponga su vida por meter tubería, ¿sabes? Ok, Entonces, ese sobrecosto de yo espero a que me llegue el entibado, pierdo ese día de trabajo, pierdo el día de la máquina, tengo que pagar muchas cosas, pero es mejor asegurar la actividad, arriesguemos la vida de alguien. ok, Entonces, además de lo que incluye pagar la vida de un trabajador, que es carísimo, usted no le repone esa vida a la familia con nada, con ninguna plata. Entonces, eso le para el proyecto, lo más probable es que lo veten del proyecto. Es mejor esperar el día, pagar la máquina, pagar los trabajadores, pagar todo, pagar el alquiler ventilado, que arriesgarse a la vida de un trabajador. listo. Bueno, vale, muchísimas gracias. No, a Pues ustedes por el espacio. espero que les haya gustado. Estos son los errores comunes que pues pasan en obras civiles. Entonces, pues como saben, ningún proyecto va a ser perfecto, siempre van a ocurrir cosas. Ojalá esta información les sirva de algo si van a hacer algún proyecto de obra civil. Y nada, esto es concreto y claro. Es un podcast de Roldán Asociadas. Cualquier cosa, pues nos veremos en otro capítulo.